Bueno, ahora tenemos que enfocar el diseño de la base de datos, que suele ser una operación o una tarea temida por algunos estudiantes, pero que, según vamos a ver, no se requiere más que un poco de práctica. Gran parte del diseño de la base de datos se saca de las especificaciones funcionales, específicamente de la parte de propósito del sistema. Acá nos fijamos en algunos sustantivos y eso nos da idea de cómo va a ser la base de datos. Por ejemplo, este es un sustantivo y se ve claramente que necesitamos una tabla de clientes. También un registro de suscripciones, una tabla dentro de la base de datos para las suscripciones. También para los servicios. Esto de planes también. Aunque entre servicios y planes podría ser que estemos hablando de lo mismo. Por eso es que luego vamos a ir analizando en realidad lo que realmente necesitamos. Pero esto ya es una base para comenzar. Acá hay otro. Usuarios. Necesitamos una tabla de usuarios. Seguramente que vamos a necesitar también una tabla de permisos. Acá algo que se necesita también es la tabla de cobros. Y el resto solamente es descripción de lo que necesita hacer el sistema. Bien, entonces tenemos estas entidades, van a ser tablas de la base de datos. En realidad también ya las tenemos en el documento de especificaciones técnicas, porque, claro, para hacer ese documento de especificaciones técnicas se ha revisado este documento de especificaciones funcionales. Acá, este es el documento de especificaciones técnicas. Y entonces aquí están las entidades. Y son justamente las que hemos subrayado antes. Cliente, plan, la suscripción de un cliente a un plan, los cobros, la parte de usuarios. No vamos a tener roles, sino que más bien permisos por cada opción del programa. Y hay otras tablas más que se necesitan. Ahora, esta entidad específica de usuario, en realidad vamos a manejar con una librería que hemos dicho que es la que se llama Ionout, que se hace cargo de las tareas relacionadas a la autentificación. Esa librería requiere que nosotros tengamos en nuestra base de datos ciertas tablas. Entonces, toda esa parte de usuarios y roles está cubierto ya con las tablas que Ionout nos indica que debemos tener. Entonces, veamos cuáles son. Este es el comprimido de Ionout y una de las carpetas es esta que se llama SQL. Y aquí están scripts SQL para todo eso, para diferentes motores de base de datos. Entonces, la librería nos indica que necesitamos estas tablas. Está para grupos, aquí tiene un dato de ejemplo, para usuarios, con un usuario de ejemplo, la relación que existe entre usuarios y grupos, y otra tabla más que es para los intentos de login. Entonces todo esto necesitamos y podemos copiarlo ya directamente a donde vamos a ir construyendo nuestra base de datos. Ahí, o tal vez mejor
a un archivo, o tal vez mejor acá. Voy a crear, o voy a guardar esto con el nombre correspondiente. Esto tiene que estar en la carpeta donde va a estar el sistema. En una carpeta puede ser esta que se llame docs. Y vamos a poner que se llame el script de creación de la base de datos. Bien, entonces tenemos eso ya listo acá. CodeIgniter también nos pide una tabla dentro de la base de datos para el manejo de sesiones, cuando queremos almacenar las sesiones en la base de datos, que es conveniente. Entonces esa es otra tabla que debemos tenerla acá. Vamos a ver dónde sacamos eso. Claro, del manual de CodeIgniter. Y acá está. Tendríamos que irnos a la librería de sesiones. Acá está. Y entonces busquemos. Acá está, el driver de base de datos. Y aquí está el script para crear la tabla de sesiones. Así que eso lo podemos colocar aquí. Y con eso ya tenemos todas las tablas obligatorias, por decirlo así, y que son necesarias por las otras librerías. Y ahora tenemos que crear las nuestras, por decirlo de esa manera. Ahora he añadido acá las tablas propiamente del programa, es decir, categoría, forma de pago, cliente, plan, suscripción, cobro, y como los clientes se necesita guardar una foto del cliente, entonces también tenemos una tabla de fotos. Esto sale de una manera más o menos sencilla, fijándome en la descripción que he realizado en las especificaciones funcionales. Es decir, acá está la tabla de clientes, la de suscripciones, la de planes en vez de servicios, la de usuarios que ya tenemos, y los cobros. El tema de los permisos lo vamos a manejar después. Y también sale de las especificaciones técnicas, donde hemos definido ya las entidades principales. Por ejemplo, acá no está categoría ni forma de pago, y tampoco fotos, pero están en la base de datos ya. Además, a esto ya se hizo una serie de modificaciones para que al final la base de datos sea esta, que será la definitiva. La base de datos se va a llamar suscripción, y por ejemplo tenemos que el set de caracteres por defecto va a ser este UTF-8MB4, que es la recomendada. La colación, la forma de ordenar, entonces va a ser esta también, que es la recomendada actualmente. Además hemos cambiado el motor de base de datos a InnoDB, y estamos acá especificando para cada tabla esto que lo hemos puesto por defecto acá arriba. Estas son las tablas que ya tenemos, y en las tablas que recién hemos creado, entonces también hemos puesto las especificaciones del motor, del charset, del juego de caracteres y de la colación. En otras tablas ya nos hemos preocupado de la integridad referencial, colocando, por ejemplo, esto que es código de categoría, que estamos colocando un índice en eso para hacer más eficiente las búsquedas o las uniones, y a la vez estamos
colocando como clave foránea, que es referencia a la tabla categoría en este campo que es la clave primaria, code categoría. Eso lo hemos añadido para todos. Aquí la tabla de suscripciones tiene tres claves foráneas, ¿no? Esta que es el código de cliente, que está asociado a la tabla cliente, el plan, que está asociado al plan, a la tabla donde están los planes, y también el código usuario, que está referenciando a la tabla de users, que es la que maneja a IonOut. Esto se ha hecho para los demás. Y hay una tabla adicional. Hay cosas que debemos guardarlas en algún lado, como por ejemplo la identificación de la empresa, el nombre de la empresa, tal vez el teléfono y tal vez otros parámetros de operación. Entonces podemos guardar eso en esta tabla de parámetros de operación: un código, un número o una cadena. Los datos para estas tablas los analizamos con mucho cuidado, pero una buena parte de esto es que sale directamente del diseño que hemos hecho en de las pantallas. Por ejemplo, acá para los planes sabemos que necesitamos un nombre del plan, una descripción, un periodo, un importe. Para los clientes, aquí está que necesitamos la foto, nombre, contacto, y esta información la hemos obtenido de la descripción que hemos hecho, la hemos obtenido de la consulta al cliente, a las personas que trabajan en ese negocio, de lo que hemos observado, de los formularios de ellos. Puede ser que tengan formularios manuales en los cuales registran esto, tal vez tienen la información en Excel. De alguna manera tenemos que averiguar qué es lo que ellos necesitan para un cliente. Y entonces hemos dibujado esto. Y esto es para nosotros la base para diseñar las tablas de la base de datos. Igual acá, que cuando registremos un cobro necesitamos el dato del cliente, de qué plan se está cobrando, en qué fecha, en qué monto, con qué número de recibo, con qué forma de pago y algunas notas. Por ejemplo, en estas pantallas que hemos diseñado, en estas ventanas, entonces tenemos datos que no sabríamos dónde almacenar. La línea 1, 2, 3, 4 de identificación, donde va a colocar el nombre de la empresa en 1, 2, 3 o hasta 4 líneas. Y también otras cosas como por ejemplo número base para recibos, es decir, a partir de qué número se van a empezar a emitir los recibos, a la forma de pago por defecto para que ya aparezca seleccionada y acelere tal vez algo para el cliente, si se van a imprimir tickets o recibos normales, y margen izquierdo, margen derecho para tickets. Entonces eso lo guardamos en esa tabla, la última que hemos visto, que se llama parámetros. Ahí guardamos justamente los parámetros y de esa manera están disponibles para todos los usuarios. Además de esto pueden surgir requerimientos de otras tablas durante el desarrollo. Eso no tendría que pasar porque nos retrasa. Así que el diseño de base de datos que tenemos hasta el momento tendríamos que revisarlo 1, 2 y 3 veces más. A veces lo hacemos consultando a otras personas. También podemos consultar a la misma IA a ver si detecta si están normalizadas. Y si no están normalizadas, bueno, ese es un proceso que hay que hacer. Pero si consultamos a otras personas, a veces nos indican fallas, y eso es importante en este momento. Es decir, a veces sacamos el diseño de la base de datos, es la versión 1 por decir, y luego en algún momento añadimos, modificamos o eliminamos ciertas columnas de la base de datos o incluso tablas, y bueno, sacamos la versión 2. Eso es algo que a veces sucede. Si estamos con el tiempo tan apretado como en este proyecto, entonces no debería suceder.
Al final si sucede, bueno, sucede, ¿no? Pero por lo menos que sea improbable que eso suceda. Bueno, entonces ahora tenemos que crear la base de datos que ya la he creado acá en el phpMyAdmin con el nombre de suscripción. No tiene aún tablas, pero entonces nos vamos a SQL y ahora podemos crear todo. No esto, porque esto ya se ha ejecutado, pero desde acá. Desde acá y hasta el final. Acá y esperamos a que todo esté creado. Entonces es esta la base de datos. Bueno, y con eso terminamos el día 1. Ha sido un trabajo pesado, ¿verdad? Sí, pero ya sabemos que es muy necesario. En función de que hagamos bien este trabajo, vamos a tener menos tropiezos a lo posterior. Parecería que los programadores somos un poco reacios a efectuar este trabajo formal. Nos gusta más ir a la parte de programar directamente, y a veces lo hacemos por prueba y error, a veces cambiamos especificaciones sobre la marcha, a veces también empezamos de cero, botando todo lo que hemos trabajado hasta cierto momento, pero eso se puede hacer solamente cuando estamos trabajando como un hobby, cuando estamos programando como un hobby, ¿no? Si estamos en realidad ya en una función de trabajo, no tenemos tiempo para perder como ahora, y entonces tenemos que hacer eso con mucho cuidado. Lo que viene después de esto ya es la parte de programación netamente.